El libro de Apocalipsis, capítulo 19. Dice así: después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones de los fieles. Vamos a tratar de ayudarnos con un PowerPoint. Miren, este gráfico nos ayuda a entender el libro de Apocalipsis. En la primera parte, en los capítulos 1, 2 y 3, van a encontrar la época actual, la época de la iglesia. Ahí está el mensaje de las 7 iglesias. En el capítulo 4, Juan es llevado al cielo, figura nuestra, y abajo en la tierra, 7 años de gran tribulación. Desde el capítulo 4 al 19, la iglesia no está en la tierra, estamos en el cielo. Y allí, en esos 7 años, abajo va a ser un desastre para el mundo. Va a ser lo que se llama la gran tribulación del libro de Daniel, como hemos escuchado anteriormente. Esos 7 años va a ser desastroso para la humanidad, porque se va a levantar el anticristo, etcétera, etcétera. Y la humanidad será juzgada, y el diablo será juzgado, y el anticristo será juzgado, y la bestia, el falso profeta, todo ese triunvirato de seres diabólicos, 2 hombres y Satanás, van a ser juzgados y lanzados al lago de fuego, la bestia y el falso profeta, y Satanás será atado por 1000 años y al final será suelto. Las bodas del Cordero ocurren en este capítulo, en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, cuando el Señor venció a Satanás en la tierra y el Señor viene con su iglesia a la tierra para reinar. Antes de todo esto, antes de los 7 años, al comienzo de los 7 años, antes de esto, la iglesia fue llevada al cielo. Y como hemos escuchado aquí ya anteriormente, ocurrió el arrebatamiento de la iglesia, donde nos encontraremos con el Señor en las nubes, porque se tocará la trompeta, porque ocurrirán grandes cosas y la iglesia será arrebatada. Y nosotros estaremos ahí en el cielo, como marca este cuadro, y en el cielo ocurrirá el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero, que es lo que estamos celebrando aquí en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Vamos a, entonces, en el libro de Apocalipsis,
ocurre algo interesante. Lo que acabamos de leer, hay 4 aleluyas. Son todos los aleluyas que hay en todo el Nuevo Testamento. Y son, como dice aquí, una gran multitud en el cielo que decían aleluya. Y esa multitud somos nosotros. Es la iglesia que ha sido salvada y que ha sido preparada para las bodas del Cordero, como dice aquí. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. Versículo 9. Nosotros, los creyentes, los que hemos confiado en Cristo Jesús un día en nuestra vida, hemos sido llamados a formar parte de la iglesia que es la esposa del Cordero. Y entonces, estas alabanzas en el cielo, porque han llegado las bodas del Cordero, entonces nos encontraremos con Él. Este ha sido el gran anuncio celestial. Esto es porque la multitud clamó varias veces, aleluya, aleluya, aleluya. Alabamos al Señor por eso, porque nosotros participaremos en esto. Cuando leemos acá al principio, después de esto, en el libro de Apocalipsis, no tenemos tiempo de mencionar todos los versículos, ustedes los tienen ahí. Cada vez que el libro de Apocalipsis dice, después de esto comienza otro tema. Y aquí el otro tema entonces habla del triunfo del Señor. Este capítulo comienza a hablar de los triunfos, de la gloria del Señor. Y el anuncio es, las bodas del Cordero han llegado. Es el gran anuncio. Las bodas orientales, y hasta el día de hoy en muchos países, musulmanes, árabes y judíos, especialmente entre los judíos también se practica. Hay una figura que se llama el casamentero. Hay algunas personas que todavía siguen arreglando ciertos encuentros casamenteros. Pero el casamentero era una persona que se encargaba de hablar con los padres de la chica, con los padres del muchacho, arreglar un contrato, y a lo mejor ni la chica ni el muchacho se conocen. Y a lo mejor esto es un arreglo que se hicieron cuando tenían 5, 7 años, 10 años, vas a saber cuándo. Entonces, se hace el contrato, se firma por ambas partes, la firma el casamentero, y el casamentero va a ir arreglando todo hasta que llega el momento que falta un año. Cuando falta un año, es decir, cuando ya tienen la edad para casarse, 18 el muchacho y a partir de los 12 la chica, o de la primera menstruación, para ser claros, se puede producir el casamiento. Pero antes del año, el novio viene a buscar a la novia y se la lleva a la casa, en aquel entonces generalmente eran las carpas, o a la casa, si era ya una ciudad o un pueblo, como lo es hoy también, y pasa un año. Y la chica queda a disposición de la suegra futura, y ella se encarga de enseñarle y ponerla en vereda para que el futuro esposo no extrañe a la mamá y a la comida de la mamá. Así que tiene ese ejercicio. Luego viene realmente la boda en sí. El novio lleva, como dice aquí, el novio a la casa, pero acá, ahora llegó el momento. La iglesia fue arrebatada.
En el cielo pasó por el tribunal de Cristo, fue preparada. Y luego vienen las bodas del Cordero. Ahora sí, ya la iglesia está preparada y se va a unir por toda la eternidad. Y lo que sigue es el milenio. Y ahí será la fiesta de bodas, donde la iglesia reinará con Cristo por 1000 años en la tierra. Así rápidamente es el esquema de estas bodas, bodas sin igual, bodas que no habrá otra como esta. Nada se le puede comparar. Ahora, hay un mientras tanto. ¿Qué hace en este momento el novio por su amada? Porque el destino final es el casamiento. Pero ahora, ya legalmente, porque Él nos compró por su propia sangre, Él pagó el contrato, y la iglesia es la esposa de Cristo, Él hace algo por la iglesia, por nosotros. Y vamos a ver entonces lo que la Escritura en Efesios capítulo 5 nos dice que el Señor hace. Este capítulo, en realidad, tiene mucha enseñanza de lo que nosotros, como marido y como mujer, podemos hacer. Es la enseñanza básica. Pero veamos lo que la Escritura nos dice. Cambia, querido. Cambia. Cambia. Efesios capítulo 5, versículos 21 al 33. ¿Qué es lo que hace el Señor por nosotros? Aquí vamos a leer en Efesios 5, 23, porque este capítulo tiene una característica. Va tomando algo, un ejemplo, y lo va aplicando al matrimonio. Y siempre lo practicamos y lo enseñamos acerca del matrimonio. Pero en realidad hay veces perdemos de vista lo que el Señor hace por mí y por ustedes, que somos la iglesia. Y yo suelo decir que es como los pulóveres que mi mamá me tejía cuando era chico. Tomaba 2 lanas, una verde y una negra, por ejemplo, y comenzaba a tejer a 2 colores. Las hermanas que están aquí y se acuerdan cómo se tejía, bueno, hacía a 2 colores una prenda. Pero este capítulo generalmente aplicamos a un segundo color y no al primero. Vamos a tratar de deshacer la tela y seguir un solo hilo, un solo color. Y es lo que Cristo hace hoy por mí y por ustedes como iglesia del Señor. En primer lugar, dice que Cristo, en el versículo 23, es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Él es mi Salvador, es nuestro Salvador. Somos el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza. Y esto es maravilloso. No tenemos un gobierno aquí, el gobierno nuestro está de arriba. Cristo, el esposo, la cabeza de esta iglesia. De mi vida, de la tuya, de nosotros como grupo. Y dice que la iglesia es un cuerpo espiritual
su cabeza está en los cielos, sentado en el trono de Dios. Cada iglesia local debe ser un modelo similar al total. Es decir, nosotros debemos imitar este modelo. Y la iglesia de la otra cuadra, y la de 10 cuadras, y la de 1000 kilómetros, es lo mismo. Cristo debe ser la cabeza de mi vida, y de tu vida, y de esta iglesia. ¿Y qué hace Él? Fijémonos. Dale. La cual es su cuerpo y Él es el Salvador. En primer lugar, Cristo nos salvó. Y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y estamos aquí, cada uno de nosotros, porque un día aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Y eso tenemos que dar gracias al Señor. ¿Se acuerdan el día que aceptaron al Señor? Yo me acuerdo. Yo era un pibito de 11 años, 11 años y medio, tal vez. Y al pie de mi cama, después de una reunión, que hablaba el doctor Plinio Sandrino acerca de las mujeres consagradas de la Biblia. Fíjense qué tema. Las mujeres consagradas del Nuevo Testamento, en una reunión de jóvenes en la iglesia donde yo íbamos, y éramos 5 o 6 chicos. Y éramos todos los jóvenes de la iglesia. Y el doctor que había venido de Villa María para atender a don Walter Pender, que Gladys lo conoció, y don Walter estaba allí. Y aquel hombre habló de la consagración de las hermanas que encontramos en el Nuevo Testamento. Y aquella noche, antes de dormirme, me arrodillé al lado de mi cama y me entregué al Señor. Él nunca se supo, hasta muchos años después, me lo encontré en Buenos Aires en una conferencia y le dije, yo no sé si yo ya estaba aquí cuando nos encontramos. Pero esa fue la bendición de Dios. El Señor tocó mi corazón. Como habrá tocado el tuyo alguna vez. En primer lugar, el Señor es nuestro Salvador. Dice Colosenses 2:19, no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento de Dios. Hoy yo tengo que saber más del conocimiento de Dios que ayer. Debo crecer. Pasá. Cristo, dice el versículo 25, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Un novio que da su vida por su iglesia. Él lo hizo en la cruz. No fue la muerte más fácil. Fue azotado, fue clavado en la cruz, sus manos horadadas, sus pies. Sufrió todas las vejaciones posibles y la vergüenza. Y estuvo desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y en el mismo horario en que los judíos en su propia casa ese día sacrificaban el corderito de la Pascua, Cristo, el Cordero de Dios, murió por mí. Y ese es el mensaje de la Escritura. Amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese es el gran costo. Pasa. Nadie me quita la vida, dice el Señor, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y el Señor al tercer día resucitó. Dale. Dale. El Señor tiene una iglesia gloriosa.
Juan 1:7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Quién no tiene pecado en su vida? Pero Dios proveyó una fuente de limpieza. Juan 1:7. El Señor nos limpia. Y en el capítulo 2, verso 1, tenemos un abogado que Él es fiel y justo, un mediador entre Dios y nosotros, para presentarse a sí mismo como el abogado que pagó el precio por nuestra limpieza. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Un gran escritor, John Stott, dijo que mientras la iglesia está acá en la tierra, está en el proceso de lavado y planchado. Y eso es la santificación. Dios lava y plancha mi vida. ¿Para qué? Para presentársela a sí mismo como una iglesia preciosa que no tenga mancha. Dice la Escritura, Cristo cuida a la iglesia como a su propia carne, como a sí mismo, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quién, todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. El apóstol Pablo le gustaba este ejemplo, lo usa en varias veces en Romanos también y en Corintios. Habla del cuerpo de Cristo, del cual somos nosotros, y cada uno hace una función. Uno es brazo, otro es mano, otro es ojo, otro es oído. Y otros son los héroes silenciosos que están dentro de nuestro cuerpo. A mí me emociona leer Romanos capítulo 12 y ver que Pablo allí menciona 20 y tantas personas, 28 en total, entre los que están con él y los que están en Roma. En Roma Pablo todavía no había llegado nunca. Y sin embargo hay 20 y tantas personas que están en la iglesia de Roma que eran conocidas de Pablo. Y él oraba por cada una de ellas. Y allí encontramos gente pudiente que tenía su casa, que tenía su negocio, gente que era independiente como Aquila y Priscila y hacían carpas, tenían un negocio de hacer carpas y eso les permitía solventarse sus giras misioneras. Y otros más. Pero también menciona a Trifena y Trifosa. Lindos nombres, ¿no? ¿Quién piensa ponérselo a alguno de los chicos? Eran 2 esclavas liberadas seguramente, explotadas sexualmente. Sus nombres indican una acción sexual o un atractivo sexual. Pero también estaban los de la casa de Nerón y todo. Bueno, todos esos. Como aquí, estamos de todo linaje, de toda clase. Somos el cuerpo de Cristo. Todo el cuerpo va creciendo. Pero además dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Qué hermoso es pensar en esto. Somos el cuerpo de Cristo. Somos la novia del Cordero. Y llegará un día, no muy lejano. Tienen que pasar muchas cosas antes. Primero la venida del Señor, seremos arrebatados. Luego 7 años de tribulación y luego Apocalipsis capítulo 19, las bodas del Cordero. Y así estaremos unidos para siempre con el Señor. Esa es nuestra esperanza. Tenemos una esperanza de gloria y tenemos que salir de aquí con el corazón emocionado, porque nuestro amado Señor murió
y resucitó por mí y por ti, por su esposa. Pero no nos dejó acá abandonados. Nos cuida, nos sostiene, nos guarda. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, que ninguno se vaya de aquí sin Cristo. Si alguno tiene alguna pregunta después de esta reunión, con todo gusto, los hermanos aquí hablaremos con usted. Pero la iglesia es la iglesia gloriosa de Cristo, que se está preparando para las bodas del Cordero.